Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El sufrimiento solo nos hará mejores si aprendemos a amar a Dios más que antes. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie Gozo en Cristo, basada en el libro de los Filipenses, y compartiremos el segundo tema de esta serie, Preso pero Alegre. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Y para responder a este tema nos acompaña Arley García, líder de la iglesia. Muy buenos días, Arley. Beatriz, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga y esperamos ser de edificación para cada uno de ustedes. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también puede compartirlo con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior iniciamos una nueva serie titulada Una vida de gozo. Arley, ¿podría recordarnos el propósito de esta serie, por favor? Claro, Beatriz, nuestro propósito es entender que en Cristo podemos tener el gozo eterno de nuestra salvación, que fue lograda por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nos fue dada cuando Él se acercó a nosotros y cada uno de nosotros pudimos creer en Él. Es así que en cada uno de nosotros se gesta el nuevo nacimiento, haciéndonos una nueva creación, como lo dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces ahora tenemos una alegría que ya no es pasajera como lo ofrece el mundo y los deseos que son pasajeros. El gozo del Señor satisface nuestra alma, y esto por creer que Él nos salvó, nos transformó, nos hizo diferentes y que cambió nuestra vida entera. Esta serie, Arley, está basada en la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Podría decirnos cuál es el contexto de esta carta y en qué momento se escribió? Beatriz, Pablo escribe esta carta, como usted dice, a la iglesia que está en Filipo. Esta ciudad era una colonia romana en la antigua Macedonia, y Pablo escribe desde una prisión mientras que esperaba la decisión de su juicio, y fue la primera comunidad que Pablo fundó en Europa Oriental. Los filipenses habían demostrado un interés permanente en la obra y en la persona de Pablo. Lo sostenían en sus viajes con sus donaciones, y es más, le habían provisto de un ayudante llamado Epafrodito. Arley, en el programa de hoy veremos el tema Preso pero Alegre. ¿Cómo podríamos iniciar este tema? Beatriz, quiero leerle un extracto del libro Torturados por Cristo. Dice así: estaba estrictamente prohibido predicar el evangelio a otros reclusos. De antemano se sabía que el que fuera sorprendido haciéndolo sería brutalmente flagelado. Varios de nosotros decidimos pagar ese precio a cambio del privilegio de predicar, y aceptamos por ello sus condiciones. Fue un acuerdo tácito. Nosotros predicábamos y ellos nos golpeaban. Nosotros éramos felices predicando, ellos lo eran golpeándonos. De esta manera todos estábamos satisfechos. La cena siguiente sucedió más veces de lo que puedo recordar. Un hermano estaba predicando a los otros reclusos cuando los guardias entraron sorpresivamente, interrumpiéndolo en la mitad de una frase. Lo arrastraron fuera, llevándolo a lo largo del corredor hasta la pieza que usaban como cámara de torturas. Después de lo que parecía ser un castigo interminable, lo trajeron de vuelta y lo lanzaron sangrante y amagullado al suelo del calabozo. Se alzó lentamente, se arregló las ropas y dijo: ¿en qué estábamos diciendo? Hermanos, cuando fuimos interrumpidos,
y continuó predicando. Otro extracto dice: junto con la inmunda sopa que se nos proporcionaba diariamente, una vez a la semana se nos daba un trozo de pan. Decidimos ofrendar dar nuestro diezmo en tales circunstancias. Cada 10 semanas uno de nosotros daba ese pan a uno de nuestros hermanos más debilitados como diezmo al maestro. También recuerda que un cristiano fue sentenciado a muerte. Antes de que fuera ejecutado, se le permitió ver a su esposa. La despidió con estas palabras: debes saber que muero amando a los que me matan. No saben lo que hacen. Lo último que te pido es que tú también los ames. No les guardes rencor en tu corazón porque matan a quienes amas. Nos encontraremos otra vez en el cielo. Estas palabras impresionaron profundamente al funcionario que presenció aquel último encuentro, que más las repitió algún tiempo después en la prisión, donde ahora este funcionario era uno de entre los nuestros, pues se había convertido. Beatriz, ese es el gozo que trae la salvación. En medio del sufrimiento podemos saber de que en Cristo hay gozo. Este relato que nos acaba de compartir Arley es un ejemplo de estar preso y en las más terribles condiciones, y sin embargo estar alegre. Arley, ¿cuál es el pasaje bíblico base para esta enseñanza? Bueno, vamos a basarnos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante, y dice así: hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado. Ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir al jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Arley, ¿cuál es la idea central de este pasaje bíblico? Pues Beatriz, Pablo le escribe a los filipenses sobre su encarcelamiento y cómo a través de ello pues el Evangelio se sigue extendiendo, y pues eso le trae alegría al corazón de Pablo. Su deseo es que aquellos hermanos allí en Filipos pues vivan de una manera digna y sepa que el sufrimiento
forma parte del creer y de predicar a Cristo. De acuerdo a esta idea central, ¿qué verdad podemos extraer de este pasaje? Que quien predica el Evangelio sufrirá. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de Radio Primavera. Estamos con la serie Gozo en Cristo y compartiendo el segundo tema, Preso pero alegre. En el segmento anterior usted nos dijo, Arley, que quien predica el Evangelio sufrirá. ¿Por qué alegrarnos entonces en medio del sufrimiento? Entendiendo que Pablo está alegre en la cárcel. Bueno, Beatriz, la primera razón de por qué debemos alegrarnos en medio del sufrimiento es que cuando lo hacemos, el Evangelio avanza. El versículo 12 del capítulo 1 dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Lo que escribe el apóstol Pablo es muy interesante, ya que él no está de vacaciones. Pablo no está en una isla paradisiaca disfrutando de la playa, de la brisa y del mar. No, nada de eso. Pablo está escribiendo desde una cárcel que no es para nada lujosa y allí está alegre. Imagínese, Arley, ¿podría describirnos un poco cómo eran las cárceles en los tiempos del apóstol Pablo? Beatriz, algunos historiadores dicen lo siguiente acerca de cómo eran las cárceles. Dicen que el calabozo era una pequeña cueva que recibía unos pocos rayos de luz por una diminuta ventana de rejas de hierro que había en la parte superior. Llamarlo ventana era realmente una exageración, dicen los historiadores. La hendidura tendría unos 5 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo, entonces pues no era mucho. Y aunque no tuviera hierro, hubiera sido imposible escapar por esa hendidura. Y un antiguo historiador llamado Salustio describió la apariencia de la cárcel de la siguiente manera. Dice que era repulsiva e infame por causa de la inmundicia, la oscuridad y el hedor. Entonces, para nada las cárceles de la época allí de Pablo eran agradables, eran lugares muy difíciles y muy oscuros también. Y por esta razón es decir que Pablo no está para nada cómodo como prisionero. Así es, como prisionero pues la está pasando mal, pero me sorprende es que en medio de ese sufrimiento Pablo está con un gozo indescriptible, porque como la cárcel no es un lugar agradable, eso es lo que me encanta, que Pablo deja escrito que allí ese sufrimiento que él está pasando está ayudando para que el Evangelio avance, para que el nombre de Cristo se siga conociendo. Porque mire lo que dice en el versículo 13 y 14. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Bueno, lo primero es que la guardia del palacio o el pretorio, como lo traduce Reina Valera, se refiere a una guardia especial encargada de cuidar la seguridad del emperador o de los gobernadores. Entre todos los demás también nos da a entender que la prisión de Pablo ha llegado así como a ser una cosa pública bien conocida. Muchos se enteraron de ello. Y todos saben, muchos hermanos, la iglesia, los cristianos saben que Pablo está allí en la cárcel es por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y ellos entienden que esto lo ha llevado a que el Evangelio se siga extendiendo. ¿Por qué dice que el sufrimiento hace que el Evangelio avance? Beatriz, por lo que dice el versículo 14, Pablo dijo que gracias a las cadenas que tenía él, llevó a que otros hermanos se armaran de valor para predicar el Evangelio sin temor. Y al leer las Escrituras vemos como cuando la iglesia era perseguida, el Señor añadía nuevos miembros.
Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, cómo en medio de la persecución nuevos hermanos se añadían, los cristianos de ese momento salían a predicar sin importar los riesgos, sin importar el sufrimiento, iban a llevar el mensaje de salvación a aquellos perdidos en medio de las persecuciones. Y como le digo, el libro de los Hechos nos muestra esta realidad. Así que cada una de estas cosas demuestra que la persecución hace que el evangelio no se detenga, sino avance. Y bueno, y aquí quiero dar una aclaración frente al sufrimiento que está enfrentando Pablo. Él lo está haciendo es por la causa de Cristo, no es por otra cosa. Él está allí es por causa del evangelio, por la predicación del evangelio. Arley, aquí es importante de pronto aclarar, porque muchos pensarán que todos los sufrimientos llevarán al avance del evangelio. ¿Qué piensa al respecto? Beatriz, como decía pues anteriormente, solo por la causa de Cristo, porque cuando desobedezco al Señor, cuando me salgo de su voluntad, pues van a venir tiempos difíciles, van a venir situaciones duras, adversas, y diré que estoy sufriendo. Pero le digo que allí pues el evangelio no va a avanzar, porque lo que hay es una consecuencia de mis actos, de mi desobediencia. Inclusive podría haber una corrección de parte del Señor por mi desobediencia. Entonces, acá es aclarar que el evangelio lleva a que nosotros como cristianos podamos sufrir cuando predicamos, cuando damos a conocer el nombre de Cristo. Arley, ¿podría darnos algunos ejemplos de sufrimiento por la causa de Cristo? Claro que sí. Cuando le hablo a un familiar del evangelio, a veces el familiar se burla de nuestro cristianismo y empieza a lanzar frases pues despectivas frente al cristianismo, porque asistimos a la congregación a buscar al Señor. Cuando salimos a evangelizar y nos cierran la puerta en la cara, eso también forma parte. Cuando hay persecución por decir que sigo a Cristo, cuando digamos algún joven en el colegio, en la universidad, dice que es cristiano y que quiere mantener su pureza sexual, muchos le van a decir que es bobo, que es tonto, que eso es anticuado. Bueno, eso es sufrir por la causa de Cristo cuando pretendemos agradar al Señor, o cuando hay hermanos en otro lugar que realmente están enfrentando la muerte. Muchos pueden llegar a golpear a un seguidor de Cristo Jesús, o cuando queman las pertenencias o los templos, como ha pasado en estos días en Chile. También cuando la familia no quiere saber nada de nosotros porque nos volvimos cristianos. Pues claro, la familia a veces pues tiene ya una religión establecida y lleva durante muchos años, y el hecho de que alguien se vuelva cristiano, conozca el evangelio, eso es fatídico para la familia, es un desprecio que se empieza a gestar y hasta de pronto se puede llegar a echar de la casa a aquella persona. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos sufrir por la causa de Cristo, y hay muchísimos más, ¿no? ¿Por qué alegrarnos en medio del sufrimiento? Primero, porque el evangelio avanza. Arley, ¿cuál sería la segunda razón de alegrarnos en medio del sufrimiento? Porque Cristo es exaltado. Versículo 20 y 21 dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía un ardiente anhelo, y era que Cristo Jesús fuera exaltado. Él decidió que su vida fuera una ofrenda para Dios. No le importaba las cárceles, no le importaba los azotes. Lo único que verdaderamente le importaba era que Cristo Jesús fuera exaltado. Y aquí me gustaría preguntarle, estimado oyente, ¿usted también tiene ese anhelo de que Jesús sea exaltado? ¿También es su ardiente anhelo vivir para Cristo? Si es así, bueno, le quiero decir que se note, que sea coherente, Arley, ¿no? Arley, como el apóstol Pablo, que tenía ese ardiente anhelo de exaltar a Cristo, ¿cómo lo demostraba? Bueno, la misma escritura nos muestra que él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él fue claro.
Él desestimó todas las cosas por la causa de Cristo. Le dio más valor al Señor, que lo había salvado, que lo había redimido. Había en Pablo una fuerte pasión por el Señor que lo llevaba a predicar con gozo. Así se encontrara con los golpes, con las cárceles. Él no se dio por vencido frente a esas circunstancias adversas, frente al sufrimiento. Él tenía claro que para Jesús él iba a desgastar toda su vida. Y es que ahí hay una gran alegría al ver que otros creen en el Señor y que nosotros somos instrumentos de Dios. Pues claro, a cada uno de nosotros nos va a traer ese gran gozo. Así enfrentemos situaciones difíciles. De manera práctica, ¿cómo exaltamos a Cristo en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Cuando le damos gracias a Dios por todo, ¿sí? Aún por lo malo. Sí, cuando nos congregamos a pesar de no tener ni siquiera para el bus, allí exaltamos a Cristo. Cuando lo buscamos en medio de nuestro arduo trabajo, así estemos cansados, estemos agotados, bueno, y pasamos ese tiempo de intimidad con el Señor. Cuando seguimos hablando del Señor a pesar del rechazo. Cuando nos gozamos en la alabanza y adoración en medio del sufrimiento. Es allí donde nosotros podemos exaltar a Cristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto 2 razones de por qué alegrarnos en medio del sufrimiento. La primera de ellas es que el Evangelio avanza y la segunda, Cristo es exaltado. ¿Cuál sería la tercera razón? Porque nos forma. Versículo 27 y 28 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio en Cristo. De ese modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Pablo pasó por la escuela del sufrimiento. Por esto él puede decir a los filipenses que se comporten de una manera digna, porque es que Pablo lo ha hecho. Él ha demostrado que las aflicciones y las cárceles no le robarían el gozo de su salvación. Pablo ha sido formado por las manos del alfarero. Él sabe que es el barro y que está siendo moldeado por el Señor. Es que aprendemos más en las pruebas que en las victorias. Por eso Pablo les advierte a sus hermanos que ellos tienen adversarios, que enfrentarán el sufrimiento, pero les dice algo bien importante. Les dice: manténganse firmes, luchen en la unidad por la fe, porque si lo hacen, vea, eso es la señal de que ustedes son salvos. ¿Qué sacará a relucir el sufrimiento en la vida de un cristiano? 4 cosas le quiero decir. La primera de ellas, que sale a relucir en medio del sufrimiento, es nuestro comportamiento. Cuando un cristiano se comporta como Cristo, ¿quieres saber cómo? Bueno, hay que ver la cruz. Cristo cómo se comportó en la cruz. De una manera que llevó a perdonar, de una manera que en medio del sufrimiento llevó a honrar al Padre, a ser obediente. Otra cosa que sale a relucir es que en medio del sufrimiento la firmeza sale a relucir. Y la firmeza es tener una convicción clara de que el Señor me sostendrá. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Las Escrituras hacen que yo me comporte de acuerdo al Señor. Lo otro que sale a relucir es la unidad. Una iglesia unida avanza en la predicación del Evangelio. Por eso debemos congregarnos. Y lo último que sale a relucir es la confianza. Piense que los sufrimientos son pasajeros, pero que la salvación es eterna. ¿Cómo podemos concluir el programa de hoy, Arley? Estimado oyente, yo le quiero decir lo siguiente: no deje que el gozo de su salvación se vea opacado por los sufrimientos de esta vida. Alabe al Señor, exalte a Cristo y viva para Cristo. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito para volver a vivir.